Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Aslenberg y Özkan Deniz han vuelto a sacudir el corazón de sus seguidores con una escena inesperada que tuvo lugar fuera de los focos, pero que fue capturada por sus propias redes. Una simple publicación de Asl ha bastado para desatar una ola de emociones entre quienes han seguido su historia. Las palabras de una mujer herida que nunca olvidó lo que fue amar, escribió Asl en una historia de Instagram acompañada de una foto borrosa en blanco y negro que mostraba una figura femenina de espaldas frente al mar. Y el impacto fue inmediato. Los seguidores no tardaron en asociar la imagen y las palabras a su pasado con Özkan Deniz, un pasado que, aunque nunca fue plenamente reconocido por ambos, siempre estuvo lleno de miradas que decían más que 1000 palabras y silencios que gritaban secretos compartidos. Y ahora, con esa frase tan cargada, las redes estallaron. Esto es para Özkan, escribió una fan. Nunca lo superó, comentó otro. Lo más sorprendente es que, pocas horas después de esa historia de Asl, Özkan también hizo una publicación. No dijo nombres, no usó palabras. Solo compartió un fragmento de una de sus canciones más melancólicas, donde la letra decía, a veces el amor se queda viviendo en el eco de una despedida. Y esa frase fue suficiente para que los rumores se confirmaran en el corazón de muchos. Ellos todavía se piensan. Fuentes cercanas aseguran que, si bien ya no tienen contacto frecuente, nunca se borraron del todo. Asl siempre sintió que Özkan tenía asuntos sin resolver con ella, afirmó una amiga de la actriz. Y él, bueno, él escribió muchas canciones después de ella. En una entrevista pasada, Asl confesó, a veces el silencio entre dos personas dice más que cualquier conversación. Algunas historias simplemente no terminan, se transforman. Ahora esas palabras cobran un nuevo sentido. Porque esta historia no está cerrada, al menos no en la mente de quienes creen que lo suyo fue verdadero. La reacción del público no se hizo esperar. En Twitter, los hashtags con sus nombres se convirtieron en tendencia. Los seguidores empezaron a compartir antiguos videos, entrevistas, fragmentos de novelas, todo lo que recordara esa época en la que se les veía cómplices, cercanos. A pesar de nunca haber confirmado oficialmente una relación. Pero lo que realmente conmovió fue el mensaje que se publicó al día siguiente. Esta vez sin imágenes. Solo palabras. Perdonar no es olvidar. Es entender que algunas heridas nos hacen quienes somos. Y yo ya no soy la misma mujer que un día cayó por miedo a sentir. Hoy escribo porque me liberé. Pero siempre quedará ese capítulo que nadie leyó, y que solo él conoce. El silencio de Özkan frente a este mensaje fue absoluto. No hubo reacción, no hubo me gusta, ni respuesta. Pero los fans están convencidos de que cada palabra fue leída por él. Porque nadie puede ignorar palabras que vienen del alma y que solo tienen un destinatario. Muchos recuerdan una entrevista antigua de Özkan, en la que al hablar del amor dijo, las historias que no pudieron ser, son las que uno guarda con más fuerza en el corazón. Porque duelen, pero también enseñan. Y esas palabras de Özkan parecían la continuación silenciosa del mensaje de Asl. Una especie de diálogo a través de los años, a través del dolor no dicho, de las emociones que jamás encontraron un cierre real. Lo más inesperado ocurrió cuando, días después, un seguidor muy atento descubrió que ambos habían comenzado a seguir nuevamente una cuenta de poesía en Instagram. Una cuenta discreta, con pocos seguidores, que compartía versos sobre despedidas, amor eterno y memorias imposibles de olvidar. En uno de los poemas publicados, destacaba una línea que dejó a todos con el corazón encogido, algunas almas no se separan, solo toman caminos distintos para volver a encontrarse sin ruido. El post recibió solo 2 likes, uno de Asl, otro de Özkan. Los comentarios no se hicieron esperar. Están hablando a través de versos, esto es más romántico que cualquier novela, escribieron los fans, completamente entregados a la idea de una reconciliación emocional, aunque sea desde la distancia.
Una periodista del programa Noche Íntima logró hablar con una estilista que trabajó recientemente con Asl, y su declaración fue reveladora. Asl está en una etapa de mucha introspección. Habló de cerrar ciclos, pero no desde el olvido, sino desde el perdón. Dijo una frase que me impactó: a veces hay que escribirle cartas al pasado para poder vivir el presente. Esa frase se volvió viral. En cuestión de horas, fue citada en miles de tweets, montajes con sus imágenes inundaron TikTok y hasta algunos influencers comenzaron a comentar el tema. Todo parecía indicar que lo que Ashley y Özcan habían vivido no solo marcó sus vidas, sino que seguía respirando en el subconsciente de ambos. Una tarde, mientras salía de un estudio de grabación, Özcan fue abordado por reporteros. Le preguntaron directamente: ¿es cierto que ha estado en contacto con Aslember? Él sonrió, bajó la mirada y respondió simplemente: algunas conexiones no necesitan palabras. Esa frase, tan ambigua como poderosa, desató aún más teorías. ¿Están hablando en secreto? ¿Están reconstruyendo algo sin que nadie lo sepa? Horas después, Asl publicó una historia con una foto de un café humeante y un libro abierto. El título del libro era visible: Cartas que nunca envié. Y debajo, escribió: algunas verdades no se dicen, se sienten. Los más románticos entre los seguidores no pudieron evitar emocionarse. Están comunicándose otra vez, gritaron en redes. Algunos incluso comenzaron a recolectar todas esas publicaciones como si fueran pistas de una novela real en curso. Y justo cuando parecía que el misterio no podía ir más allá, una fuente cercana a la producción de una nueva serie reveló que ambos artistas habían sido contactados para protagonizar juntos una historia de amor madura. Sobre dos ex que se reencuentran por una hija que no sabían que tenían. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su participación, el rumor solo ha servido para alimentar aún más la ilusión de sus fans. No lo harían si no hubiera al menos respeto entre ellos, opinó una crítica de televisión. Y si deciden trabajar juntos después de todo lo vivido, será un gesto de madurez, pero también una oportunidad para cerrar lo que quedó abierto. Los medios ya están al acecho. Cada movimiento, cada publicación, cada silencio está siendo interpretado. Porque cuando dos personas han compartido tanto, hasta los espacios vacíos entre sus palabras dicen algo. Una seguidora escribió en un foro: yo no necesito que vuelvan como pareja. Solo quiero que sanen. Pero si se aman aún, ojalá se den una nueva oportunidad, porque lo que tuvieron fue real. Y en medio de tanto rumor, ilusión y nostalgia, la historia de Asl y Özcan sigue escribiéndose, no con titulares ni confirmaciones, sino con gestos pequeños, con miradas entre líneas, con versos compartidos. Y con esa sensación persistente de que lo verdadero, incluso cuando se esconde, nunca desaparece del todo. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan de esta publicación de Asl? ¿Creen que aún siente algo por Özcan Deniz? ¿Piensan que estas palabras podrían ser el inicio de una reconciliación o simplemente el cierre que necesitaba? Los leo en los comentarios. Y si les ha gustado este video, no olviden suscribirse para más contenido como este.